en este mismo contexto y tras asegurar que el salario mínimo actual es insuficiente, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, el doctor Miguel Ángel Mancera, hizo un llamado para lograr que el aumento se dé de manera inmediata, de ser posible, y de por lo menos 12 pesos. Aquí, más del caso. El salario mínimo de los trabajadores debe estar a los niveles del costo de la canasta básica, señaló el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera al conmemorar el Día del Trabajo. En este momento el salario mínimo debería estar colocado en 92 pesos con 41 centavos, es decir, el costo de la canasta alimentaria que calcula el Coneval. Hoy estamos pues por debajo 12 pesos, de lo más necesario, de la subsistencia límite. Señaló que los 80 pesos con 0,4 centavos establecidos por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos siguen siendo insuficientes para garantizar el abastecimiento de la alimentación básica de las familias. Con la presencia de líderes sindicales, empresariales y de gobierno, el mandatario recordó que en la Ciudad de México se ha demostrado que el incremento al salario no implica mayor inflación o decrecimiento económico. Tras el aumento salarial para los trabajadores del gobierno capitalino, que en 2015 fue de 82.86 pesos, el crecimiento económico de la capital superó la media nacional con un 4%, recordó el mandatario. Ahí está el ejemplo, cómo sí se puede atender al mismo tiempo a la base trabajadora, atender sus prestaciones, mejorar sus salarios, mejorar sus horarios de trabajo, generar riqueza para la Ciudad de México. De esta forma se convocó a un nuevo consenso económico que privilegie el aumento al salario mínimo en todo el país. Con imágenes de Manuel Hernández, Enrique Muñiz, 21 Noticias.